El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles y se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo, pues así trataron a sus padres, a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de este modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos en el Señor, pues hoy la palabra del profeta Jeremías nos coloca una palabra que a mí no me agrada mucho utilizarla, pero que manda a decir el Señor por su medio: maldito el hombre que confía en el hombre y en él pone su fuerza, y aparta del Señor su corazón. Y compara, que esa es la parte que a mí más me importa de este texto para reflexionarla junto a ustedes, la vida del ser humano como un árbol. Primero, ¿cómo es ese hombre que no confía en el Señor, sino que confía en el hombre, en el ser humano? Mucha gente cree que puede superarse por sí misma, que cree que a través de su razón puede alcanzar el máximo conocimiento, que cree que a través de su fuerza puede hacer todo, desconfiando o alejándose del Señor. Esa persona, ¿qué dice el profeta Jeremías? Como un cardo en la estepa, que no disfruta del agua cuando llueve, vivirá en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhabitable. O sea, es una persona seca y vacía el que se aleja del Señor y confía en sí mismo, en sus fuerzas y en su propia razón. Sin embargo, atención con esto, que es la parte más bonita. Bendito el hombre que confía en el Señor y en él pone su esperanza. ¿Cómo será esa persona que confía en el Señor, que sí le da cabida a Dios en su vida, que sí tiene espacio para la fe, que sí le da importancia a lo espiritual? No solamente se queda en lo corporal, porque es que nosotros no somos solamente cuerpo. Tenemos una realidad espiritual que hay que alimentar, que en realidad es la que le da vida al cuerpo. Será como un árbol plantado junto al agua, que hunde en las corrientes sus raíces. Cuando llegue el calor no lo sentirá y sus hojas se conservarán siempre verdes. En año de sequía, cuando haya dificultad, quiere decir, no se marchitará ni dejará de dar fruto. Fíjense ustedes la promesa que el Señor hace a los que confían en Él, a los que ponen también en la vida espiritual su fortaleza. Y lo compara a un árbol, y un árbol lleva un proceso. Un árbol no crece de la noche a la mañana. Primero es semilla, luego sale un tallo, luego salen las hojas, luego da los frutos, luego se vuelve algo frondoso. Pero ese es el proceso de la vida espiritual. Aquí lo que nos quiere decir la palabra de Dios en resumen es que debemos tener madurez espiritual. ¿Y cómo se alcanza eso? Con tiempo, con dedicación y con esfuerzo, con cultivo. La vida espiritual hay que cultivarla, dicen los grandes místicos y los grandes santos. ¿Y cómo se cultiva la vida espiritual? A través de la ascesis. Es una palabra rara. A través de la ascética, a través de
la práctica de la virtud. El camino ascético es ese camino de perfeccionamiento donde tú vas depurando en tu vida lo que tienes que depurar. Hay cosas que no te sirven, que te estorban, un mal sentimiento, un odio, una mala manera de ser, un mal carácter. Entonces hay que irlo depurando en la vida espiritual. Que si soy flojo para la oración, yo tengo que depurar eso, tengo que luchar contra eso, tengo que rezar más. ¿Cuánta gente me dice, ay, a mí me da flojera rezar el rosario? No sé cómo vas a hacer, no sé qué método vas a emplear, si lo vas a rezar en el autobús o en el carro cuando vengas de regreso de llevar a los niños a la escuela, pero tienes que rezar el rosario todos los días. Porque tú misma o tú mismo tienes que obligarte a un camino ascético de perfección. Ah, entonces no me da gana de rezar, entonces no rezo. No, tú luchas contra ese mal espíritu interior que no se motiva a la oración. Padre, mis reacciones son siempre violentas, siempre respondo a trancazo limpio. Pues tú tienes que luchar y moderar eso, porque tú tienes que llevar un camino de perfección. Tú confías en el Señor y sabes que por tus propias fuerzas no puedes, pero con la ayuda de Dios y de la oración y tu esfuerzo personal, sal de ese mal carácter. Porque ese mal carácter te impide llegar a la meta que es la santidad. O así podríamos decir de otras situaciones en la vida. Hagan su lista ustedes, porque es que como cada uno somos distintos, por más que yo quiera ponerle todos los ejemplos que pueda yo tener de mi vida personal o de mi alrededor, cada cabeza es un mundo, se dice, ¿no? Cada uno es distinto y cada uno tiene su manera de pensar y de obrar. Sin embargo, lo que sí es común para todos es que, como ese árbol plantado junto al río, los que confían en el Señor deben madurar en su camino espiritual y de fe para lograr obtener la meta que es la santidad. Y ya Jesús nos va a explicar cómo ser santos, ¿no? En el Evangelio. Precisamente el camino de la santidad es el camino de las bienaventuranzas. Jesús llama a dichosos a los que son desdichados para el mundo. Y a los que el mundo considera dichosos, Jesús les dice, ay de ustedes. Entonces, quiere decir que la lógica y la dicha de Jesús está invertida. No son los pobres los más desdichados, los más excluidos, los más olvidados y los más abandonados. En el reino de Jesús son los más importantes porque precisamente ese reino es de ellos. No son los que tienen hambre, a los ojos del mundo sí lo son, los desdichados, sino en el caso de Jesús, Él les hace una promesa, ustedes serán saciados. Y los que lloran ahora tendrán alegría. Si yo quiero ser santo, este es el proyecto, el camino de la santidad. Incluso Jesús nos dice, dichosos, siéntanse contentos cuando los persigan, cuando los aborrezcan, cuando los expulsen, cuando los maldigan y los insulten por causa del Hijo del Hombre. Y humanamente, ¿cómo se siente uno cuando alguien te hace alguna de esas cosas, te insulta, te maldice, o te aborrece, o te anda todo el tiempo recriminando? Pero ¿por qué tú tienes que ir a la iglesia? ¿Pero por qué tú tienes que rezar? ¿Pero por qué tú tienes que ir a misa? Qué fastidio, ¿no? Para empezar por ahí, que tú tengas también ese tiquitita aquí siempre allí. Pero más allá del fastidio, uno se siente mal. A veces te sientes hasta como un gusano porque tú dices, bueno, pero es que será que está mal lo que estoy haciendo. Para los ojos del mundo sí, porque acuérdense, volvemos al tema, todo está invertido. Para el mundo es bueno lo que es malo. Hoy en día es chévere, es bueno, es sabroso lo que está mal visto a los ojos de Dios. Por eso Jesús también invierte su lógica. Y los que para el mundo son desdichados, abandonados y últimos, para Él son primeros. Y los perseguidos entran en este grupo de los que para Jesús son privilegiados. Si a ti todo el tiempo te están alabando y te están diciendo qué bello eres, qué bella
eres, qué bien haces las cosas, no confíes mucho. Porque quiere decir que hay algo que no está bien en tu cristianismo. Porque al final cuando Jesús dice dice, hay de ustedes los ricos porque ya tienen su consuelo. Hay de ustedes los que se hartan porque luego tendrán hambre. Hay de ustedes los que se ríen ahora porque llorarán de pena. Y hay de ustedes cuando todo el mundo los alabe porque así trataron sus padres a los falsos profetas. Les echaban flores, ¿no? Pero a los verdaderos profetas, ¿qué hacía la gente? Los mataba. Valores invertidos. Entonces, mis queridos hermanos, es complejo ser cristiano en esta sociedad y en este mundo, que los valores cristianos son para ellos retrógrados, son para ellos asfixiantes, son para el mundo opresores de la libertad, pero es bueno todo lo que es malo. Es bueno ser infiel, para el mundo es bueno hacer lo que te da la gana, el libertinaje. Para el mundo es bueno atropellar, agredir y maltratar, imponer ideas. Pero mis hermanos queridos, nosotros, seguidores, discípulos de Jesucristo, amados de Dios, no nos fijamos en eso porque nosotros no queremos glorias humanas. Nosotros no necesitamos el reconocimiento de aquí abajo. No busquemos sentirnos bien y sentirnos incluso aceptados. Porque a nosotros, ¿qué nos interesa si somos aceptados o reconocidos o no? A nosotros lo que nos tiene que interesar profundamente es llegar a la meta, que es la santidad. Y la meta para la santidad, este es el proyecto. Persecución, prueba y sufrimiento en esta vida, para luego gozar en la otra, porque la vida eterna existe, es real. Y nosotros no podemos trabajar en función para aquí abajo. Mucha gente trabaja en función para aquí abajo, para resolver, para alimentarse, para tener lo necesario. Pero ¿quién está trabajando para la vida eterna? Esa es la gran pregunta que debemos hacernos. ¿Quién está trabajando para tener su mansión en la gloria? Para llegar allá tenemos que ganárnoslo. ¿Y cómo se gana? Con esfuerzo, con ascesis, con superación del pecado, de los vicios y perfeccionamiento en la virtud. Eso es lo que necesitamos, mis queridos hermanos. Y ese es el camino que nos traza Jesús. Y poner en lo importante a los que Jesús hace importante, a los pobres, a los que tienen hambre y a los que lloran. Esos deben ser siempre nuestros preferidos, porque son los preferidos de Dios. Deben ser los preferidos de la iglesia, deben ser los preferidos de los creyentes. Si te persiguen, si te humillan, si te calumnian por tu fe, vuelvo y repito, siéntete dichoso. Estás en buen camino. Estás en la obra de Dios y muy posiblemente después de esta vida tendrás vida eterna. Las promesas de Dios se cumplen y Él hoy nos traza una senda y un camino de perfección. Meditemos estas bienaventuranzas. Lucas es mucho más detallista que los otros evangelistas al presentar este discurso de Jesús. Y sintamos cómo Jesús hoy nos sigue llamando a ir contracorriente. El mensaje de la iglesia, el mensaje de Jesús, va a causar contrariedad y lo va a seguir haciendo. Pero eso a nosotros no nos debe detener en la consecución de nuestra fe. Eso nos anima a seguir predicando y evangelizando porque el mundo necesita de Jesús, necesita de su mensaje, necesita del poder curativo de la fe. Y cuando me refiero a ese poder curativo, no solamente me refiero a la sanación física, sino espiritual, porque recuerden la primera lectura, nuestros procesos y nuestros crecimientos no son solamente corporales, sino también espirituales. Que no confiemos tanto en nosotros mismos, en nuestras capacidades, en nuestra fuerza, porque ya sabemos que somos muy limitados, sino que nuestra confianza, como dice esa primera lectura, esté siempre puesta en el Señor,
que Él sea nuestra gran fortaleza y que Él sea el gran motivador de nuestras vidas. Que a Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén.